Buenos días, mi nombre es Eduardo Ururi y hoy vamos a hablar acerca de lo que son los trastornos genéticos. ¿Qué son los trastornos genéticos? Los trastornos genéticos son condiciones médicas causadas por lo que son alteraciones en los genes o cromosomas de una persona. Estas alteraciones pueden ser heredadas de los padres o surgir de mutaciones espontáneas en lo que es material genético durante el desarrollo embrionario o fetal. Los trastornos genéticos pueden afectar cualquier aspecto del cuerpo humano, desde funciones básicas como lo que son los metabolismos, como el metabolismo y hasta características físicas y mentales. Trastornos genéticos. Los trastornos genéticos humanos se pueden clasificar en tres categorías. El trastorno relacionado con mutaciones de un gen único con efectos amplios, que son estas mutaciones que producen la enfermedad o predisponen a sufrirla, y con algunas excepciones, como las hemoglobinopatías, que es que ocurre que estos trastornos son más amplios y graves. Los trastornos cromosómicos que se deben a alteraciones estructurales o numéricas de las autosomas y cromosomas sexuales. Y también al igual que las enfermedades monogénicas, son más infrecuentes y en estas se muestra un poco más de una penetrancia elevada. También tenemos lo que son los trastornos multigénicos complejos, que se deben a interacciones entre múltiples formas variantes de los genes y los factores ambientales. Tipos de trastornos genéticos. En este caso tenemos los monogénicos, como habíamos hablado, que son causados por mutaciones de un solo gen, los multifactoriales, que estos son causados por la combinación de factores genéticos y ambientales, los cromosómicos, que implican la pérdida o alteración de parte o la totalidad de un cromosoma, y también tenemos los mitocondriales, que estos se deben a mutaciones en el ADN mitocondrial que se hereda exclusivamente de la madre. Estas se deben a mutaciones en el ADN mitocondrial y que algunos ejemplos de estos incluyen algunas formas de enfermedades neuromusculares. También en este caso vamos a hablar de lo que son las mutaciones, porque es muy importante. ¿Qué entendemos como mutación? La mutación se define como un cambio permanente del ADN. Las mutaciones que afectan a las células germinativas se transmiten a la descendencia y dan lugar a trastornos hereditarios. Las mutaciones que se originan en las células somáticas no son causa de enfermedades hereditarias en este caso, pero sí tienen una importancia en lo que es la aparición de cánceres y algunas enfermedades o malformaciones congénitas. Origen de las mutaciones, en este caso tenemos dos, las mutaciones espontáneas y las mutaciones inducidas. También para especificarlo un poco antes de avanzar los trastornos mendelianos, las mutaciones espontáneas ocurren de una forma natural durante la replicación del ADN o debido a factores eh, ambientales como lo que es la radiación o los productos químicos. Por eso es que en esta época, en estos años, se ha visto un mayor origen de mutaciones, una mayor cantidad de mutaciones genéticas debido a la cantidad de radiación, debido a los insumos que comemos, que tienen un montón de químicos. Y también tenemos por otro lado lo que son las mutaciones inducidas, que son causadas por agentes externos, como la exposición a la radiación ionizante, ciertos productos químicos o también incluso algunos virus. Ahora sí, vamos ahora acerca de hablar de los trastornos mendelianos. ¿Qué son los trastornos mendelianos? Prácticamente todos los trastornos mendelianos son consecuencia de mutaciones de genes únicos con efectos extensos, aunque los rasgos mendelianos suelen describirse como dominantes o recesivos. En algunos casos, los dos alelos de un par de genes contribuyen al fenotipo, que es este proceso llamado codominancia. Que la codominancia significa que ningún alelo puede enmascarar la expresión del otro alelo. Entonces, las mutaciones que afectan a genes aislados serían por uno de tres mecanismos de herencia. Tenemos la autosómica dominante, la autosómica recesiva, que esta es cuando se producen dos alelos que mutan de un loco genético determinado. Y también tenemos el ligado al cromosoma X, que son transmitidos por mujeres heterocigóticas a sus hijos, que manifiestan la enfermedad de ellos. También vamos a hablar acerca de los trastornos. También vamos a hablar acerca de los trastornos asociados a efectos en las proteínas estructurales. En este caso vamos a hablar acerca de la hipercolesterolemia familiar,
que está causada habitualmente por lo que son las mutaciones en el gen que codifica al receptor de LDL, que inducen una eliminación inadecuada de las de LDL plasmáticas por el hígado. También tenemos los trastornos monogénicos de herencia no clásica, que se pueden clasificar en cuatro tipos. Las mutaciones y repeticiones de trinucleótidos, que estas es una importante causa genética de enfermedad humana, particularmente de trastornos neurodegenerativos. También tenemos lo que son las mutaciones de los genes mitocondriales y los trastornos asociados a la impronta genómica, que esta implica el seleccionamiento transcripcional de copias paternas o maternas de ciertos genes durante lo que es la gametogenia. También tenemos, por último, los trastornos asociados a mosaicismo gonadal. Ahora vamos a hablar acerca de los trastornos genéticos que son más comunes o que, bueno, o que dentro de la sociedad podemos reconocerlos más fácil o que son más vistos. En este caso tenemos lo que es el síndrome de Down, que es una condición genética causada por la presencia de material genético adicional en el cromosoma 21, que este provoca un desarrollo, un retraso en el desarrollo físico y cognitivo, así como características faciales distintivas. Tenemos lo que es la fibrosis quística, que es una enfermedad hereditaria que afecta principalmente a los pulmones y al sistema digestivo, que es la causa por mutaciones en el gen CFTR, que provoca la producción de lo que es la mucosidad espesa y pegajosa en los pulmones y otros órganos. Tenemos la hemofilia, que es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no coagula adecuadamente debido a deficiencias en los factores de coagulación en la sangre, que esta puede causar hemorragias graves después de lesiones menores o cirugías. Y tenemos el síndrome de Marfan, que es un trastorno del tejido conectivo que afecta el esqueleto, los ojos, el corazón y los vasos sanguíneos. Que las personas con este síndrome suelen ser altas y muy delgadas, con extremidades largas y flexibles. Tenemos cómo se diagnostica un genotípico molecular o un genético molecular. Tenemos varios métodos diagnósticos e indicaciones para la realización de estas pruebas. En este caso tenemos lo que es la PCR y detección de alteraciones en la secuencia del ADN, que es el análisis mediante PCR que implica síntesis del fragmento de fragmentos de ADN relativamente cortos, que a partir de una plantilla de ADN se ha constituido la base del diagnóstico molecular en lo que son las últimas décadas. También tenemos el análisis molecular de las alteraciones genómicas, la hibridación in situ fluorescente, que esta es la FISH, por decir así, que emplea sondas del ADN que reconocen secuencias específicas frente a las regiones particulares de un cromosoma o del cromosoma. Y tenemos las epigenéticas, que las epigenéticas se definen como el estudio de las modificaciones hereditarias del ADN o de la cromatina, o la cromatina, que no modifican la secuencia del ADN que codifica la proteína en sí misma. Y esto ha sido todo por hoy. Esto es un pequeño resumen de lo que son los trastornos genéticos y muchas gracias por escuchar.